nos habíamos quedado con su matrimonio. El machismo que sufrió de parte de Octavio Paz, podría decir machismo, ¿no? Sí. Bueno, una especie de dictadura que le impuso. Qué irónico de que le negaba escribir a Elena, pero fomentó e incentivó la escritura o la publicación de libros de otras mujeres. Sí, eso es lo que hablábamos antes. Sí. Serían celos. Y era un tipo que dentro de la casa del hogar se ve, no quería que haya otro poeta, Claro. otra poeta. Claro. Aparte, mi mujer, piensa esa mentalidad, ¿no? Mi mujer no puede ser más que yo, algo así, ¿no? El pensamiento tal vez de... Se dice que tampoco la dejaba hablar en público. No, la callaba. O por lo menos eso es lo que dice la hija. Y después sí está la cuestión de que fomentó la obra de otras mujeres como la de Blanca Varela, la de Alejandra Pizarnik. No sé si tuvo algo que ver con la Carrington, no, ahí ya desconozco, pero sí, donde veas la obra de una mujer en el siglo XX, siempre aparece el nombre de Octavio Paz, de alguna manera. Como Le padrinando. lo apoyemos a las otras, pero no a mi mujer. No a mi mujer, porque es mejor que yo y me va a opacar. Ahí está. Tal cual me parece, ¿eh? Sí, A mí me parece que es eso. Sí. No la dejaba escribir poesía, es otra cosa la que Y se no. dicen, porque él era el poeta de la familia. Por eso se dedica al después está periodismo, ella. Sí. Sí, Claro, bueno, excelentísima claro. anécdota esa para Sí. memorar también. Claro. Sí, también está la cuestión de que Elena Garro es la fundadora del realismo mágico, de lo real maravilloso, cuando se tiende a pensar que es García Márquez. Sí, pero las obras de Elena Garro son anteriores. Por eso es la Son fundadora. del 63, no, ¿de cuándo es? No, el 50 y algo por ahí. La semana de Colón, Pero ya después de divorciada, digamos. Los recuerdos del porvenir son del 63. Bien. La semana de colores es del 64. Bueno, Y Márquez es posterior. Un hogar sólido del 58, de que es una obra de teatro. Pero es escrita en el 50 y algo el recuerdo del porvenir. Claro. Y tiene que ver con esta cuestión de que no la dejaban publicar. Elena Garro escribía y destruía. Ah, es cierto. O sea, el recuerdo de porvenir lo tenemos porque su hija la agarra manuscrito, ella lo iba a quemar, lo tenía en una estufa, y antes de tirarlo les agarra manuscrito con un primo, se encierran en un cuarto, esconden el manuscrito y hay una pelea entre Elena Paz y Octavio Paz, donde Elena Paz le dice que vos sos un cabrón, qué sé yo. Hijo de la chingada. Hijo de la chingada. ¿Por qué no la dejás publicar mi mamá? ¿Por qué la callás? Que es mejor escritora que él. Está la cuestión esa. No la dejás expresarse. No la dejaba expresarse. Expresarse. Estamos hablando de una chabona que era madre, que solamente Paz quería que se dedica a criar a su hija. Y por otro lado, que en el tiempo que podía escribía, pero no publicaba, no potenció la formación de Garro, cuando Garro era una mujer que estaba muy formada. O sea, Paz no la formó a Garro, fue al revés. O sea, porque Elena Garro tenía muy buenas lecturas a raíz del padre, que le enseñó literatura grecolatina, etc. Había leído a los rusos, había leído literatura francesa cuando nadie había leído todavía en México a esos autores, no habían entrado. Y el tema de su compromiso para con los indios y demás, me parece que también viene por el lado de que su tío era médico de Pancho Villa, una cuestión así, ¿alguno lo leyó? Sí, dos de los tíos, algo así, bueno, de su familia, fueron parte de la Revolución Mexicana, estuvieron ahí con Pancho Villa, sí. Uno era médico de Pancho Villa. También cuando ella era niña estalló la guerra cristera, que era esta gente a favor de Cristo. Y después tiene que ver también con la posición que ella toma con los intelectuales de la época. Cuando ella se está
a favor de la militancia indígena, digamos, era porque los intelectuales de izquierda de esa época tendrían desprecio por los indígenas, por las causas indígenas, y no lo decían. Y eso era lo que siempre les recriminaba. A ellos, hasta escribía artículos en contra de, o sea, señalando cuáles eran los intelectuales que estaban detrás de todos los movimientos estudiantiles, como usándolos, y entre esos estaba Octavio. Bueno, en realidad eso fue algo que pasó con la masacre de Tlatelolco. Que eso fue una masacre terrible, porque era una plaza donde había demasiados estudiantes, ¿no? Hasta el día de hoy no se sabe la cantidad de muertos que hubo, y nada, entran los militares y empiezan a tirar tiros. A quemarropa. A quemarropa y matan un montón de personas. Elena Garro había sacado un artículo que se llamó ¿cómo era? El complot de los cobardes. El complot de los cobardes. Donde criticaba a los intelectuales que incentivaban la revuelta, y ellos se quedaban en sus casas y mandaban a los jóvenes al matadero. Eso es lo que ella planteaba en su artículo. Y que no ponían el cuerpo de alguna manera. Y los atacaba con nombre y apellido, y después la izquierda, a partir de ese artículo, dijo que ella había vendido la acusó de delatora, de traidora, cuando en realidad todo el mundo sabía los nombres y apellidos de esas personas, no era algo desconocido. Y ahí se la empezó a culpar de que había entregado, y después de que había sido la que llevó a cabo esa masacre, fue parte de las cabecillas, salió en los diarios, y ahí empieza lo que una crítica va a decir el asesinato a Elena Garro. Hay uno que se llama El asesinato de Elena Garro, que cuenta, no me puedo acordar la autora ahora, que cuenta la... Patricia... Patricia... Bueno, ahí cuenta Lopategui, me parece. Patricia Lopategui. Bueno. Bien ahí. Lo que cuenta ese libro es todas las operaciones que se hicieron para silenciar a Elena Garro, excluirla, tanto de Octavio Paz como de la prensa. A decir verdad, ese artículo le costó su estadía en México, porque después tuvo que salir. Tuvo que pedir asilo. Tuvo que pedir asilo. Sí, al año tuvo que huir. En el 69, 68 la masacre. Recibía amenazas por teléfono. No quería pertenecer a un movimiento, dice, para que no la cohiban en su libertad de expresión, digo, no le corten su libertad de expresión. Por eso dice, no quería pertenecer a un movimiento, así. Bueno, lo que explica Lopategui. Exacto, y otra cosa también que me llamó la atención es que en un momento le preguntan por qué ella iba a ver a los indígenas en vestido y zapatos. Y ella le responde, porque yo soy así, no les voy a mentir. Claro. Bueno, me llamó también eso un poco la atención. Pero bueno, con respecto a esto que estábamos hablando, sobre que le valió su estadía en México, fue amenazada por teléfono, perseguida. Ella decía, me están siguiendo acá, hay una persona acá, este auto me sigue. No, pero vos estás loca, estás perseguida. Claro. Y bueno, y después sí, saltó que había archivos que la estaban investigando en verdad. La inteligencia policial creo que era, ¿no? La inteligencia mexicana y la CIA también. La CIA también. Pero porque creo que tuvo un encuentro con quien mató a Kennedy. No sé, eso desconozco. No sé, yo lo leí, pero bueno, no está comprobado porque no está revelado ese archivo, pero es una de las causas por las cuales la CIA la estaba investigando. Wow. Tanto miedo por una mujer. Bueno, convengamos de que fue una mujer instruida, comprometida. Ahí está el miedo. Y que era la época donde lo más común era hacerlas pasar por locas para silenciarlas. Pero bueno, creo que ya es momento de que nos empecemos a meter en su obra. Y ¿bien? ¿Qué les parece? Sí. ¿Seguimos con su obra? Sí. Bien, seguimos. ¿Qué íbamos a hablar? ¿Qué dijimos que íbamos a hablar? Bueno, ahora sí ya nos metíamos de lleno en este tercer bloque con su obra. Bien.
¿Qué decir de su obra? Extensa. Extensa. Extensa, Ella teatro, rechazó poesía. una etiqueta que le pusieron que era del realismo mágico, como La- precursor Claro, del lo realismo que, mágico. claro, pero lo que ella habíamos rechaza. contado en el Sí. anterior. Sí, reniega, pero bueno, él Porque lo- es algo mercantilista, dice. Sí, Bueno, sí. Sí. hasta Sí. un punto sí, Sí. pero también Sí. le hace justicia Es a la hora innegable. de pensar, Claro. la hora de pensar el género, Claro. digamos. Lo que Le tiene que ver hace con la justicia idiosincrasia de ellos porque también. en el siglo XX no creo que hubiese sido posible pensar que una mujer inventaba un estilo. Claro. Digo que la idiosincrasia de por ahí de la cultura mexicana tiene algo que ver también con la obra de Elena Garro también. Ni De hablar. las leyendas y esas cosas. El tiempo, la muerte. La muerte. Que son temas recurrentes en la Sí. obra, como también lo es la infancia. Claro. Aparecen muchos, tanto en teatro como en poesía, Claro. en la narrativa. La pobreza también de algunos de los personajes, claro. como el zapatero de Guanajuato, que Sí. Sí, ya está buena. esas diferencias. Esas diferencias. Y Con respecto al lenguaje, Sí. que también se lo dijeron a Rulfo, ¿no? De que, nosotros los indios no hablamos así. ¿Te acuerdas Sí. que lo habíamos estado sí, charlando? bueno, no en este programa. Bueno, no en este programa, La pero... gente no nos sigue para todos lados, como si fuera un reality. No sabe las cosas que hablamos por Ya fuera. vendrá el reality de literatosos. Uy, Sí, aunque hay que pensar una diferencia. Primero, habría que pensar a qué se refiere esto del realismo mágico, para gente que nunca escucha hablar sobre el término. Y después pensar por dónde entrar a la obra de Garro, digamos. ¿Qué piensan ustedes? Si Creo tienen que- explicar el realismo mágico, ¿cómo lo explican? Es como que. me pones en una... Es como A que ver, Sergio. no sé, como que se mete, digamos, en tu realidad, digamos. Como que de repente vos estás en tu cotidianidad y te pasa algo que no te lo explicás, digamos. No sé, por lo menos yo lo veo así con. ¿Cómo es este? El de Luna. Perfecto Luna. Perfecto Luna. Yo perdón, no. Dale, sí. No, yo creo que lo podría ejemplificar con una película que no sé si todo el mundo la habrá visto, pero es La casa en el lago, donde están en un mismo tiempo, donde están en un mismo espacio, pero están en distinto tiempo y ocurren cosas totalmente diferentes y se Sí, superponen entre ellas, como si fuesen capas y capas sobre lo mismo, como si fuese un libro también donde tiene papel Claro. manteca y hay cosas dibujadas Bueno, encima. ahí yo Ahí está. difiero, porque en el realismo mágico o lo real maravilloso, lo que funciona es el mito, es la historia mítica. Sí, obviamente está la idea de las capas de los tiempos. En el cuento la culpa es de los tlaxcaltecas, no me acuerdo Tlalcateca no sé, o algo así. que fue una de las tribus que terminó vendiendo al imperio azteca, Azteca. digamos, a los colonos. A partir de la tradición de ellos es que se genera la caída de un imperio que era muy, muy poderoso, digamos. Ujú. Y donde está la cocina es un lugar donde hay varias capas de tiempo, pero ahí lo que funciona es el pasado mítico, digamos. En lo real maravilloso, que también se identifica mucho con la identidad latinoamericana, lo cual es bastante complejo porque pensar qué es lo latinoamericano sería creer que un mexicano o algún país del Caribe tienen la misma identidad que el sur de América, digamos, no sé, Argentina. O sea, Claro, no, pensar- cada país con su identidad y con su... Bueno, pero hay países que tienen semejanza, entonces la idea de, no sé, Colombia, Venezuela, Centroamérica, México, puede haber semejanzas a la hora de pensar el clima, el paisaje, Claro. pensar las luchas campesinas y pensar una tradición indígena muy fuerte. O sea,
en Argentina hay un montón de comunidades indígenas, pero en Perú o en México está muy presente, porque antes ahí hubo un imperio. O sea, cuando se dice imperio, es la palabra, hay Claro. que entenderlo con toda la palabra, o sea, que fue Con la extensión, la un población, imperio muy la- poderoso, digamos. Y el imperio azteca también sometía a las otras tribus, como los traidores transaltecas. No sé cómo. Claro. Bueno, Por ese lado, entonces Es- para mí el Real Maravilloso hay que pensarlo con que el mito en la América Latina sigue funcionando y se empiezan a meter elementos de lo maravilloso, digamos. Ya no de lo fantástico, sino de lo maravilloso. Y tiene que ver con esta cosa que de repente, en ese cuento que estamos contando ahora, la mujer que cuenta la historia se va moviendo entre dos mundos y tiene dos maridos, el marido del pasado mítico, del mítico, y el marido el marido primo y el marido de la era moderna. Y también dialoga con un pasado que está presente en ella, que es el pasado indígena. Entonces hay una lucha ahí, o sea, entre la modernización y no. O sea, es un cuento también, si lo leen, muy onírico, que parece mucho a la estructura de los sueños. Y a diferencia de García Márquez, Elena Garro juega mucho más con el tiempo. Y lo hace mucho más que García Márquez en Cien años de soledad. Que por un lado, o sea, aunque García Márquez tiene muchas cosas interesantes en esa novela, la confusión es ponerle el mismo nombre a siempre a las mismas personas, digamos. En cambio, Elena Garro lo que hace con el tiempo es juega como quiere, digamos. Con el tiempo, con los días. con los colores. Con los colores. El cuento que estamos hablando está en el libro, en su primer libro de relato, que se llamó La Semana de Colores, que fue posterior a Recuerdos del Porvenir, que lo único que hace, ella va a decir, un día me senté y me puse a recordar mi infancia y escribí mi infancia y salió la semana, Recuerdos del Porvenir. Claro, pero también mezclado un poco, digamos, con todo lo que ella, por lo que ella venía peleando, por la identidad del indio, por sus derechos y demás. Claro. O sea, Sí, que no me acuerdo que- si era anterior o posterior cuando ella retoma de lleno la lucha, no me acuerdo en qué año fue, pero ella lo cuenta, de que la llaman una vez para decirle qué es lo que le estaban haciendo a los indios, cortarle la lengua a una mujer, matarle al hijo enfrente de la cara, y ella decía, no, eso no puede ser, eso no te lo creo, hasta que fue al lugar y vio que era real todo lo que estaban haciendo. O sea, y ahí empieza su lucha, su lucha por las causas indígenas, que al mismo tiempo la izquierda no decía nada de esas cosas, había un gran silencio. Y bueno, era bastante cierto. Pero después, antes de irnos por esos lados, quería decir algo que no me acuerdo que no iba a decir. Esta vez no te interrumpí. ¿Qué estábamos hablando de Recuerdos del Porvenir? Estábamos hablando de la Semana de No, Colores y de los Zacatecas. El tema de la oralidad en Rulfo y en Garro. Ah, eso fue lo que te decía antes. Sí, que después no sé por qué me fui para otro lado. Bien, el tema de la oralidad en Rulfo tiene que ver con una poetización de esa oralidad. O sea, que era lo que le decían los campesinos, de que ellos no hablaban de esa manera. Y tampoco era la intención de Rulfo hacer de que hablen. O mostrar cómo hablaban los campesinos. Sino es los que se toman la realidad y se le da una vuelta de tuerca. Porque en literatura no se trata de poner un espejo. No es que ponga un espejo en la realidad y trato de reflejar esa realidad, no. Pero también es una crítica. Ese tema de cómo está el tema de la de la oralidad, no es la oralidad, ¿qué palabra usaste antes? La poetización de la oralidad. Exactamente, porque, o sea, yo considero de que
parte de lo que escuché también tiene que ver con que esas diferencias en cuanto a la gente que está urbanizada y a los rurales, al campesino, al indio, esa brecha cultural, digámosla así, se refleja en el lenguaje. Y por ahí creo que también eso es lo que se viene reflejando Claro, o en sea, toda la obra. sí, o sea, en esa poetización de la realidad creo que está más presente el imaginario del campesino que si él lo que hubiese hecho fuese transcribir frases tal cual. O sea, creo que a él le da un trabajo que hace de que a la hora de nosotros leerlo pensemos que realmente el que habla es la voz de un campesino, aunque no sea real, pero nos transmite el imaginario, o sea, del campesino. En Garro no hay una búsqueda de la poetización de la oralidad como en Rulfo. No está tan interesada en eso. Hay una poetización de la prosa entera y lo que hay en realidad es romper con las lógicas racionales, que es propio también de la literatura del siglo XX. ¿A qué me refiero? De que rompe con la lógica racional, que de alguna forma es la lógica del adulto. Cuando se piensa de que Sí. el día es día porque lo dice el calendario, que la tierra es redonda, y etcétera. Que bueno, lo vamos a ver después en las obras de teatro si las comentamos. Bueno. Ahora, el llano de Huizaches. Elena, oigo mi nombre, me busco. Solo esta oreja queda. Esta que oye mi nombre en un llano de Huizaches, mi nombre gritado así a los cuatro vientos, de noche en el llano de la muerte. Elena, es raro que descuartizados mis miembros avancen por el llano de Huizaches. El nombre ya no los une ni los nombra. Es raro que sigan avanzando y que en el centro esté la boca del vacío. Ahora los llama mi nombre. Ven aquí, nariz de Elena, ven aquí, brazo de Elena. Solo la basinica sigue firme cubriendo la cabeza, que sonámbula rueda en el valle de Huizaches. Hay todavía un puntapié sobrante, ya nadie llega a jugar a la pelota, nadie olvidó un buen escupitajo de colmillo para la cabeza que rueda entre Huizaches. Elena, los llama mi nombre, vengan aquí, mano, pierna, pescuezo, hace años que bailan separados en la tierra de los escupitajos. ¿Hay alguien que guarde todavía un gargajo para ese ojo cerrado a gargajazos? Elena, la voz viene del centro profundo de mi ombligo. Hay quien vive adentro del ombligo y me llama. La voz corre para atrapar los pies que corren, entre Huizaches y las manos que bailan el baile loco de los dedos locos, sin pizarra, sin lápiz, sin niño, sin amante. Me busco, me encuentro. Colgado de una rama seca está uno de mis labios, y ahora por allí corre la lengua que recitaba las lecciones del colegio. Rosa, Rosae, ¿qué hará allí tan lejos del pizarrón? Tirada en el valle de Huizaches. Elena, me busco, me encuentro. Nadie levanta la basinica que cubre paisajes, pájaros vistos en deslumbrantes copas, el pico de la estrella de la cual colgaba yo, y las sílabas de mi nombre meciéndome hacia un pasado y un futuro, los dos de oro, antes de estar aquí gritándote a ti mismo en los Huizaches. Tampoco hay que mirar por el agujero de la aorta. Señores, un mecate para ligarlo bien, para que nunca más se llegue al centro de ese corazón que yace luna roja caída en el llano de Huizaches. Les gustará a las damas y a los caballeros, tumbado, iluminando de rojo los Huizaches en el valle en el que rueda mi ombligo, como antes rodaron canicas llamándome. Clic, 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 Elena. Mi espinazo blanco avanza como víbora hacia el pozo negro del vacío. ¿Hay algún tacón de raso, de esos piadosos tacones de raso que llevan las señoras para que aplaste su cabeza? Rosario y decencia en mano, hubo damas, chequera y decencia en mano, hubo caballeros. El llano, este llano, es para los pelados.
Las damas y los caballeros viven en avenidas de cartón y beben sangre de indio. Elena, me busco, hay tiempo. El pozo está lejos todavía. Los dientes separados de la encía avanzan a saltitos, hasta que caiga el último de ellos, hasta que caiga la solemne campanilla que presidió al paladar y a la palabra. No podré responderte, Elena. Te digo que me busco, que me encuentro. Espera hasta que llegue al pozo negro la última de las uñas. Es largo el llano de Huizachos, es ancho el llano de Huizaches. Se tarda unos siglos en cruzarlo.